Hola, ¿qué tal, hermanos? Estoy de nuevo con todos ustedes en este programa de Chispitas Espirituales. Hoy vamos a escuchar el tema el pecado. Iniciando con la pregunta, ¿qué es el pecado? Si buscamos en un diccionario qué es el pecado, literalmente conocemos que el pecado es la transgresión consciente de un precepto religioso. O también podría decir que es cosa que se aparta de lo recto y justo o que falta a lo que es debido. O por último, lo podríamos asociar con el exceso o defecto en cualquier aspecto. Esto es lo que consideramos literalmente. Pero la Iglesia Universal, o sea, la Iglesia Católica, que es la iglesia que instituye Jesús y es donde nuestro Señor pone el depósito de la verdad y le da el poder de distribuirlo por todo el mundo. La Iglesia Católica, con el poder que Cristo le da, nos enseña que el pecado se divide en dos, en pecado mortal y en pecado venial. Que el pecado mortal es el pecado que priva a la persona de la vida espiritual de la gracia y la hace enemiga de Dios y merecedora de la pena eterna, o sea, del infierno. El pecado venial es el pecado que levemente se opone a la ley de Dios o por la parvedad o pequeñez de la materia o por falta de pena de plena advertencia. ¿Cuál es el pecado mortal? En todo pecado que está en contra de los 10 mandamientos, prácticamente es pecado mortal. Tomaremos, por ejemplo, el mandamiento no robarás. Empecemos con los pecados mortales e intelectuales. Si tú eres doctor, no tratas bien al paciente, no le recetas la medicina que alivie el mal y todavía le cobras una consulta alterada, eres un ladrón, estás faltando al mandamiento, por lo tanto, estás en pecado mortal. Si eres político, llámese presidente, ministro, diputado o gobernador de una ciudad, y te vales del puesto para abusar de los bienes y dineros del Estado que pertenece al pueblo, también estás robando. Si eres un abogado y te vales de lo que eres para tomar casos judiciales y cobrar excesivas sumas de dinero y no resuelves ningún caso, también estás fallando, estás robando. Si eres un profesor o maestro y no enseña con ahínco y con amor y con entusiasmo de que el alumno aprenda, también eres un ladrón porque desperdicias el tiempo. Si eres un hacendado, dueño o jefe de una gran empresa y no pagas los salarios debidos a cada persona como se merece, eres un ladrón. Si eres un empleado y no trabajas con honestidad y pasas solamente viendo el reloj para ver que llegue la hora de irte y no cumples con tus obligaciones, también estás robando. Esto diferencia del pecado venial. Por ejemplo, una persona de poca catequesis, sea hombre o mujer, llega a la misa vestido inadecuadamente. La primera vez es un pecado venial. Si a esa persona, ya sea sacerdote o laicos comprometidos, lo llaman y le dicen que para venir al templo debe vestir con pudor y decorosamente, y él cumple, no pasa más. Pero si por soberbia lo sigue haciendo, su pecado venial pasa a ser un pecado mortal. Si por falta de catequesis usted llega tarde a misa, es un pecado venial. Pero si usted sabe perfectamente que no debe llegar tarde a misa y lo hace por gusto, soberbia o desobediencia, esto es pecado mortal. Aún
Como laicos comprometidos con la iglesia, hay veces caemos en una trampa hecha por Satanás, que se le llama el celo apostólico. Ese mal le sucede casi a todas las personas que empiezan a trabajar en la iglesia y agarran cierta amistad con el cura párroco o con el obispo, y en algunas ocasiones estas personas se creen superdotadas y quieren que toda la iglesia tenga que ver con ellas. En algunas ocasiones no hacen lo que el párroco les dice e inventan sus propias reglas para muchas veces van en contra de la doctrina. A estas personas, ya sea el párroco, el obispo o grupo de laicos, les llama la atención para que corrijan su error. Esta equivocación de laico se puede considerar un pecado venial, pero si se le llama la atención y por soberbia no obedece, pasa a caer en el pecado mortal. El pecado mortal solo se limpia a través de la confesión. El pecado venial se limpia con la comunión, claro, si puede comulgar. Existe un pecado que no tiene perdón de Dios, según nos dice la Biblia, donde Jesús dice en Marcos 3:29 y Mateo 12:31 que cualquier pecado será perdonado, pero el que blasfeme contra el Espíritu Santo no será perdonado. ¿Y qué es pecar contra el Espíritu Santo? Hay varios puntos según la doctrina o lo que nos deja escrito San Pío X. El primero dice que es la desesperanza de la salvación. Es cuando la persona ha pecado tanto que entra en desesperación creyendo que no hay más salvación para ella. Esta persona cree que su destino es el infierno y no se confiesa. Ese es pecado contra el Espíritu Santo. Número 2, la persona presume que es salva sin ningún merecimiento. Es cuando la persona se halla muy virtuosa, que piensa que ya ella está en el cielo y todos sus pecados Dios ya se los perdonó. Es tanto el orgullo que se cree salva por lo que ha hecho en la vida, por lo tanto no se confiesa. También el otro punto es caer en pecado contra el Espíritu Santo, es negar la verdad conocida como tal. Es cuando la persona se cree dueña de la verdad y por su orgullo no cree en las verdades de fe, o sea, en las verdades eternas. Se considera que lo sabe todo y no se confiesa. Número 4. La envidia de la gracia fraterna. Es cuando la persona se enoja con Dios porque le ha dado más a otra persona que a él mismo. En este caso, la persona no tiene arrepentimiento y se rebela contra Dios y no se confiesa. El número 5 es la obstinación en el pecado. Es el que peca por malicia y no por debilidad. Peca no simplemente porque tuvo una tentación, sino porque ama pecar. No se confiesa para seguir en el pecado. Y por último vemos otro punto también, que es la impenitencia final. Es la persona que peca toda una vida y al final de su existencia sigue pecando y no se arrepiente de todo lo malo que ha hecho. Rechaza a Dios aún estando al final de su vida y aunque sepa que va a morir, no cambia. Esta persona no se confiesa y rechaza a Dios hasta el último momento. Como se puede ver, los pecados contra el Espíritu Santo son pecados de pura maldad, no de debilidad. O sea, la voluntad de la persona está endurecida de tal forma que ella jamás se confesará porque no se quiere confesar. Dios a todos nos da la oportunidad de salvarnos y de ir al cielo, pero quien peca contra el Espíritu Santo no quiere salir de la situación en que se encuentra. Entonces Dios no puede salvar a quien no quiere salvarse y por eso mismo no tiene perdón.
Lo que diferencia los pecados contra el Espíritu Santo de otros pecados es la voluntad de la persona, no el acto en sí. Es la voluntad que hace que la persona no quiera cambiar de vida. Por eso se peca contra el Espíritu Santo, por un acto de pura malicia, no por mera debilidad. Bien, hermanos, hemos llegado al final de otro mensaje más a través de este programa Chispitas Espirituales. Espero sintonizarme con ustedes en otro momento. Que Dios me los bendiga y hasta la próxima.